Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, mi nombre es Andrés y el día de hoy quería que charlemos un poquito y que reflexionemos sobre la manipulación de masas y la ilegitimidad de las acciones. Me parece interesante que podamos hablar de este tema ya que actualmente estamos viviendo etapas en nuestra sociedad que no es solamente algo actual, ¿no es cierto? Esto viene de hace muchos años, no necesariamente es algo que empezó ahora o que estamos hablando de algo presente, sino más bien que estamos hablando de cuestiones eh, sociopolíticas que vienen sucediendo ya desde hace muchos años. Pero actualmente lo que está sucediendo es que el conjunto de las acciones que vienen sucediendo hace muchos años se vienen acumulando y están dando ciertos resultados que, como yo lo veo, nos están llevando a ciertas crisis personales. Entonces, esas crisis personales que vienen de la mano de crisis sociales que también se están dando, es el resultado de ciertas acciones que se vienen suscitando a lo largo de la historia constitucional, podemos decir, y en esas acciones vamos a encontrar cierta ilegitimidad que está sostenida precisamente en esta manipulación de masas. ¿Qué quiere decir? Hay un sistema de manipulación de masas, es un sistema que lo que está haciendo es manipular a la masa, al colectivo social, y ese sistema que manipula las masas, vamos a decir que está como encubriendo o generando cierta distracción que no nos permite tener claridad de la ilegitimidad de las acciones que se están sosteniendo. Entonces, si empezamos a reflexionar y empezamos a comprender que hay sistemas de manipulación de masas y hay sistemas que precisamente utilizan esa manipulación de las masas para poder llevar adelante acciones que son ilegítimas, una acción ilegítima es una acción que no tiene que no tiene sustento legal para poder ser llevada adelante. ¿Qué quiere decir? Que carece de legitimidad, de título válido o justificación suficiente en derecho para llevar adelante esa acción. Entonces, cuando estamos viendo que se están llevando adelante muchas acciones que son ilegítimas en cuanto a derecho, nos toca comprender que precisamente esas acciones se están sosteniendo y se están perpetuando y no tenemos como esa habilidad de responder ante estos sucesos por esta maquinaria de manipulación de masas, esta máquina que actualmente está en nuestra sociedad, que lo que hace es manipular a las masas y distraernos y no nos permite ver lo que está realmente sucediendo tras bambalinas, ¿no? Esto que muchas veces se habla o que hay muchos autores que hablan y que nombran, que son precisamente estos sistemas detrás de los sistemas actuales de representación pública. Entonces, cuando empezamos a reconocer que detrás de los sistemas de representación pública hay como toda una maquinaria que lo que está haciendo es sostener a través de cierta manipulación de masas que la persona no se enfoque o no tome conciencia de lo que está sucediendo a gran escala, nos damos cuenta de que precisamente esa maquinaria de manipulación de masas lo que está haciendo es encubrir las acciones ilegítimas que se están llevando a cabo a lo largo de la historia, porque como dije, esto no es algo presente, sino que esto es algo que se viene dando desde hace muchos años de historia en los diferentes países del mundo. Entonces, nos toca comprender, como yo siempre digo, que esto es algo global que está sucediendo y está sucediendo hace muchos años y no es una cuestión de de entrar en crisis, sino más bien de hacer el ejercicio de tomar conciencia de lo que está sucediendo. Yo siempre digo que necesitamos ser un colectivo consciente, necesitamos ser un colectivo que se empiece a hacer otras preguntas y que se empiece como a enfocar en lo realmente importante o urgente que está sucediendo en el mundo y en nuestras sociedades actuales. Pero si no logramos salir de esta maquinaria de manipulación de masas, nunca vamos a poder empezar a hacer el foco y ver la ilegitimidad de las acciones que se están produciendo actualmente. En cualquier país del mundo, ¿no es cierto? Porque esto no es algo que sucede solamente acá en Argentina, sino que es algo que sucede en todos los países del mundo. Por supuesto que cada país va a tener su propio análisis que hacer sobre esta cuestión y cómo está afectando la ilegitimidad de las acciones en ese país concretamente. Pero acá en la Argentina, uno de los movimientos ilegítimos que está sucediendo, que a mí me trae mucho a hacer este audio y a reflexionar sobre este tema, es precisamente el abuso psicológico y la desinformación y la inestabilidad emocional que genera todo el movimiento económico, todas las acciones en torno a la economía como se está manejando hoy día. Estamos viviendo una crisis económica
que nos está como desestabilizando a nivel emocional y como yo lo veo, eso es un abuso psicológico que se está produciendo en la sociedad. Y precisamente es parte de esta manipulación de las masas. ¿Por qué digo un abuso psicológico? Porque el abuso psicológico es una forma de maltrato, una forma de violencia emocional que lo que logra es precisamente someter la voluntad de la persona que está experimentando el maltrato. Entonces, con los movimientos que estamos viendo hoy en la economía, son precisamente un abuso psicológico en la sociedad porque están sometiendo a la voluntad de las personas que están moviendo los hilos de la economía que tomen acciones tendientes hacia lo que esas personas quieren. Es un poco lo que sucede mucho con los bancos o ciertas entidades bancarias que lo que logran es someter la voluntad de las personas a manejos económicos. Entonces vos no sabés cómo llevar adelante tu economía o cómo sostener tus ahorros o cómo construir ahorros o cómo sostener una economía estable si estamos en una economía inestable a nivel país. Pero si creyésemos que esa inestabilidad en la economía fuese circunstancial, bueno, podríamos decir, bueno, esto es algo que está sucediendo hoy. Pero esta inestabilidad en la economía es una inestabilidad que llevamos viviendo hace muchos años. Muchas décadas argentinas y muchas décadas también en diferentes países del mundo. Entonces nos toca comprender que esta inestabilidad económica viene de la mano de otros manejos. Y como yo lo veo, todo este movimiento económico termina logrando que ciertas personas se terminen enriqueciendo y todo otro grupo de personas se termine como empobreciendo cada vez más, porque no tenés el suficiente control de tu propia economía personal, ya que está relacionada con la economía social. Cuando hablamos de manipulación de masas, de lo que estamos hablando es de la influencia deliberada de información, emociones y actitudes de un grupo grande de personas para lograr objetivos específicos. ¿Qué quiere decir? Yo estoy influenciando la información, las emociones y las actitudes que ese grupo de personas tiene o toma. Entonces, ¿cómo se logra esta manipulación de masas? Bueno, se va a lograr a través de diferentes formas. A veces uno de los medios es la información selectiva. No pongo toda la información, sino que selecciono un grupo de información. También puedo crear estereotipos o prejuicios. También puedo usar emociones para que la razón se deje a un lado. Entonces genero como mucha emoción en torno a un tema y hago que la opinión pública se maneje a través de la emoción. Otra forma es controlar la narrativa o la utilización de la desinformación y la propaganda para como evadir el foco del grupo social y que se ponga en otro lugar. También se crea un enemigo común muchas veces se utiliza un enemigo común para que todas las personas estén atacando a ese enemigo y estén como la opinión pública charlando sobre eso. Otra forma de manipulación también es la utilización de un líder muy carismático o crear un sistema de urgencia y crisis frente a un tema, que es lo que, como yo veo, hoy está sucediendo mucho con la economía. Todo el tiempo estamos en crisis, en crisis, en crisis. Estamos viendo cómo la moneda sube, baja, sube, baja, y es como todo un ejercicio que constantemente te tiene en crisis y no sabes qué hacer o qué va a subir, qué va a bajar, qué acción tengo que tomar. Lo mismo en la implementación de técnicas de condicionamiento y manipulación subliminal. ¿Qué quiere decir? Mensajes subliminales que se colocan en diferentes propagandas o películas o series que también van manipulando esa opinión pública. Otra forma que también se utiliza es la división de la sociedad. Entonces se divide la sociedad entre dos opiniones completamente contrapuestas y eso hace que tengamos como una sensación de lucha constante con nuestros hermanos y con nuestros hermanos y la gente de nuestra sociedad. Sería como decir, en vez de vernos a todos como hermanos luchando por un fin en común, nos vemos como enemigos unos con otros, compitiendo uno con el otro para ver quién tiene más o menos. Entonces todo eso va generando una brecha en la misma sociedad y nos va dividiendo. A su vez, precisamente estas estrategias de manipulación social lo que buscan es encubrir acciones ilegítimas de parte de las personas que están manipulando. Con esa maquinaria de manipulación social se encubren esas acciones ilegítimas y las acciones ilegítimas pasan sin ser vistas.
y al no ser vistas no podemos tomar acciones frente a esas acciones ilegítimas. Como sociedad nos toca tomar conciencia de que precisamente esto está sucediendo y empezar a aprender a salirnos de esos lugares, porque si no lo hacemos, lo que no nos damos cuenta es de que precisamente esa manipulación de masas lo que está provocando en el individuo es un abuso psicológico. ¿Qué quiere decir? Se está abusando psicológicamente de las personas a través de esta manipulación y a través de todos estos movimientos que se están dando en la sociedad. El abuso psicológico se da cuando hay un maltrato emocional o psicológico de un grupo de individuos que son significativos para otros grupos de personas que dependen de ese grupo. Sería, por ejemplo, un jefe. Entonces, si un grupo de personas depende de ese jefe para llevar adelante sus actividades y sus acciones y sus tareas en la empresa, si ese jefe ejerce cierto maltrato o violencia, como las personas dependen de ese jefe para tener su sueldo, sostienen o permiten ese maltrato y ese jefe las puede descalificar, humillar, discriminar y los somete a su voluntad o los subordina en distintos aspectos de su existencia que inciden en su dignidad, su autoestima e integridad psíquica y moral. Entonces, cuando estamos viendo todos estos actos que se están dando en la sociedad, que constantemente están incidiendo en nuestra dignidad como empleados, como trabajadores, como personas que queremos lograr ciertos objetivos en la vida, y todo el tiempo está sucediendo, por ejemplo, estos movimientos económicos que nos desestabilizan, no nos damos cuenta de que eso es una forma de abuso psicológico que hace que se reduzca mi autoestima, porque yo siento que yo tengo un problema, que yo estoy haciendo las cosas mal, y muchas veces no nos damos cuenta de que se están produciendo todos estos movimientos a nuestro alrededor que no estamos viendo y que por ende tampoco estamos tomando acciones para resolverlos. Y las acciones que tomamos son las acciones que siempre venimos tomando a lo largo de la historia, que es como yo lo veo a veces a la Argentina, lo veo como un país que aguanta mucho. Incluso creo que hay una canción que lo dice, no me acuerdo de qué cantante es, que habla precisamente de que los argentinos son personas que como que aguantan todo el tiempo. Siempre pasa algo y aguantamos y aguantamos y aguantamos y no tomamos acciones. Como yo lo veo, esto está sostenido precisamente en nuestra propia historia. Como nosotros hemos tenido una historia de mucho abuso de las autoridades que han estado a cargo de la representación del pueblo, como hemos sido muy abusados en la historia y hemos tenido una historia muy sangrienta en la Argentina en la que ha habido desaparecidos y ha habido muchas personas que han sufrido mucho dolor por su propia forma de pensar, ¿no? Esta etapa en la que no te podías expresar libremente porque te desaparecían. Entonces, todo ese abuso psicológico que se produjo en la sociedad precisamente es lo que hoy nos está dificultando que podamos alzar la voz y decir esto que está sucediendo es ilegítimo. Esta forma de manejo que estamos teniendo a lo largo de nuestra historia en los últimos 100, 200 años te diría, pero bueno, los manejos que se están dando en nuestra historia constitucional es completamente ilegítima y se viene como gestando esa ilegitimidad precisamente a través del manejo de las masas. Y a nosotros nos toca el ejercicio de tomar conciencia de esto y empezar a darnos cuenta de que precisamente hay una máquina que nos está distrayendo y por el otro lado hay un conjunto de acciones ilegítimas que se están sosteniendo ya desde hace muchos años. Y si no empezamos a tomar conciencia de que nos toca salir de esa máquina de manipulación que nos distrae y empezar a observar qué está pasando y empezar a encontrar las acciones pertinentes para poder resolver esta cuestión, porque como yo siempre digo, esto no se trata de salir a lo loco cuando uno se da cuenta de que esto está sucediendo, sino más bien de empezar a encontrar caminos ordenados para resolver la cuestión a largo plazo, no a corto plazo, sino empezar a pensar a largo plazo. Si esto está sucediendo hoy en el 2025, ¿qué va a estar pasando en el 2030? ¿Qué va a estar pasando en el 2035? Entonces nos tenemos que hacer esa proyección a 5 y 10 años y decir, ¿qué va a pasar en 5 años? ¿Qué va a pasar en 10? ¿Dónde vamos a estar? ¿Cómo vamos a estar llevando la sociedad adelante? Muchas veces venimos de etapas sociales en las que como que damos el volante del gobierno de nuestra sociedad a diferentes personas y creemos que eso ya está y nos olvidamos y nos enfocamos en nuestra vida. Pero hoy ya nos estamos dando cuenta de que ese sistema no funciona, necesitamos un pueblo más involucrado en las diferentes decisiones que se van tomando y un pueblo que esté más consciente. Quiere decir que necesitamos un pueblo que se esté como concientizando con una información más válida y no a través de ese aparato de desinformación en el que estamos actualmente como involucrados.
Si seguimos creyendo que el aparato de desinformación nos está informando, lo único que hacemos es caer en esas crisis y ese abuso psicológico, producto precisamente de esa desinformación que todo el tiempo nos está haciendo sentir en crisis económicas y nos está como asustando, vamos a decir. Y lo que sucede cuando el individuo está asustado es que no tiene la habilidad de pensar con más claridad, está pensando a través del miedo, entonces toma decisiones a través del miedo. Y son precisamente esas decisiones que tomamos a través del miedo que son las decisiones no racionalizadas. Y esa falta de racionalización me hace caer en la manipulación de otras personas, en este caso en la manipulación social. Nos toca comprender que siempre que estemos asustados vamos a estar tomando decisiones incoherentes o no racionales, porque vamos a estar actuando desde el miedo, y el miedo es como una emoción que nos impulsa a sobrevivir, y cuando queremos sobrevivir podemos llegar a hacer cualquier cosa para sobrevivir, y precisamente son actos desesperados que vamos tomando que nos van sometiendo nuestra voluntad a precisamente la voluntad de estas personas que están queriendo llevar adelante su propia agenda, ¿no? Quieren tener su propio logro a través de precisamente la manipulación de las masas y seguir promoviendo un estilo de vida que es sumamente nocivo y tóxico para la sociedad. Lo podemos ver en nuestros alimentos, como los alimentos que estamos recibiendo, el tipo de alimento que estamos recibiendo y todos los químicos que contienen, el desequilibrio económico en el que estamos, el desequilibrio social en el que estamos, qué está pasando con los adolescentes de la sociedad, que se sienten sumamente asustados y no entienden cómo van a salir adelante. Todas las crisis que estamos viviendo hoy nos toca empezar a visibilizarlas y empezar a charlarlo como con un razonamiento que vaya más allá de esta maquinaria de desinformación. Nos toca empezar a encontrar un diálogo más claro, un diálogo más consciente, un diálogo que no esté tan embebido de los impulsos actuales que nos quieren tirar hacia la derecha o hacia la izquierda, y encontrar un diálogo más en balance, un diálogo que nos esté hablando de un futuro más ordenado, que nos esté como enseñando un camino hacia precisamente alcanzar esos logros de una sociedad más ordenada. Pero si no tomamos conciencia de que ese trabajo lo tenemos que hacer desde el pueblo, vamos a seguir esperando que llegue una respuesta mágica desde afuera, y nos toca comprender que más bien se empieza desde el diálogo. Tenemos que empezar a reunirnos, a charlar y a hablar estas cuestiones y empezar a encontrar una información más válida y abrir nuestras mentes a otro tipo de información y no la información que estamos acostumbrados. Porque si seguimos escuchando la misma información, como yo he hablado en el audio, en otros audios que explico esto de que la mente necesita constantemente nutrirse de información nueva para poder sacar el producto de desecho y poder decir esto no me sirve y esto sí me sirve, yo necesito sumar información nueva para poder tener una visión crítica, constructiva de lo que está sucediendo en la sociedad y cómo resolverlo. Pero si mi información solamente es información tóxica de este mismo aparato de desinformación, yo nunca llego a conclusiones diferentes. Siempre digo las típicas frases que escuchamos: esto nunca se va a arreglar, va todo para peor, nunca vamos a llegar a nada, los argentinos son así, son asá. Siempre crítica, 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 y nos vamos dividiendo cada vez más y sentimos en nuestro mundo interno que no hay forma de resolver esta cuestión. Y no comprendemos que se trata precisamente de informarnos desde otros lugares, empezar a encontrar un diálogo más claro, más en balance, que esté más en armonía y que esté fuera precisamente de estos impulsos que nos llevan a creer que o es de un lado o es del otro, y más bien encontrar una opinión unificada, una opinión que nos lleve precisamente a la unión como sociedad y a la construcción de objetivos en común para un logro en común. Pero eso, como digo, requiere mucho tiempo y requiere de un diálogo comprometido y real frente a lo que está sucediendo, no para generar caos o generar movimientos que busquen a la fuerza resolver ciertas cuestiones, sino más bien tener un diálogo que nos permita de a poco ir resolviendo la cuestión desde otros lugares, desde unos lugares más ordenados, de mayor conciencia, que nos lleve a alcanzar mayores objetivos a largo plazo. No algo a la fuerza que resuelva a corto plazo, sino algo a largo plazo. Como yo lo veo, necesitamos comprometernos a largo plazo. ¿Qué quiere decir? A 10, 20, 30, 40, 50 años, y hacer ese viaje
comprometidos hacia ese logro de 50 años al futuro. Pero yo, para poder tener esa visión de a 50 años a futuro, necesito tener otro tipo de visión y de manejo del sistema público actual. Necesitamos como tener una mirada mucho más abarcativa, que abarque otros campos y que pueda llegar a conclusiones que nos permitan construir esa visión a largo plazo. Pero si no salimos del aparato de desinformación, nunca vamos a encontrar precisamente este diálogo que nos hable de un compromiso a largo plazo como sociedad y no querer seguir sobreviviendo, porque es como que estamos viviendo en sociedades que están sobreviviendo. Sobrevivimos con lo que tenemos y no sabemos qué va a pasar dentro de un año, o dentro de 4 o dentro de 10. Estamos como todos asustados, creyendo que el futuro es algo completamente desastroso y que se sigue empeorando. Y nos toca salir un poco de ese diálogo y empezar a construir un futuro diferente si queremos que las cosas sean diferentes. Así que bueno, espero que les haya gustado esta reflexión, que hayan comprendido este aspecto del abuso psicológico y cómo ese abuso psicológico busca someternos a la voluntad de alguien más, y nos toca comprender que precisamente ese sometimiento viene de la mano del miedo que nos produce precisamente este espacio de subordinación al otro, esto de depender. Yo dependo de la economía para poder llevar adelante mi economía personal, dependo de la economía social para llevar mi economía personal, y si la economía social es un caos y constantemente nos están bombardeando con ideas de miedo, mi economía personal también se ve afectada y subordino mis acciones a lo que el otro quiere. Entonces yo termino haciendo ciertos movimientos económicos por miedo y no porque realmente esté razonando que quiero llevar adelante en mi vida. Es como que todo el tiempo estoy actuando desde el miedo. Eso es un abuso psicológico, la manipulación de las masas a través de la desinformación y la propaganda también. Y esa manipulación lo que hace es encubrir acciones ilegítimas, y nos toca salir de la desinformación para poder ver las acciones ilegítimas que se están llevando a cabo y poder tomar acciones legales pertinentes para que eso se termine. Pero como digo, eso es todo un viaje, no hay que hacerlo de un día para el otro, sino empezar a informarse. Espero que este audio lo llame precisamente a esa información, y si tienen preguntas las podamos seguir charlando, podamos seguir como abriéndonos a un diálogo diferente, que yo sé que hay mucha gente que está como queriendo ver desde otro lugar la cuestión, y a veces no tenemos tal vez el tiempo, no sabemos a dónde dirigirnos, qué libro leer o de dónde informarnos. Entonces a veces necesitamos como empezar a hablar entre nosotros para poder llegar a conclusiones nuevas o encontrar otras formas de pensamiento. Así que bueno, espero que les guste. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima.